Una vez más, Producción de Crejen entrevistando a los nuevos valores. En esta ocasión tenemos Elba Rojas. ¿Cómo estás, Elba? Tu saludo para Crejen. Bueno, don Genaro, muy buenas tardes. Bueno, yo me siento contenta. Gracias por la oportunidad, por la entrevista. Elba, ¿exactamente de qué parte del Perú es usted? Bueno, yo soy del departamento de Ancash, Callejón de Guaylas, exactamente. Elba, ¿qué estás cantando? Bueno, yo canto desde muy pequeña, desde aproximadamente 8 añitos. Ya tenemos más de 15 años profesionalmente, ¿no es cierto? Ya hemos estado en distintos sitios, departamentos, incluso hemos llegado hasta Puno, Juliaca, Bolivia. Mira tú, dime, Elba, ¿tienes alguna producción en tu haber ya? Sí, tengo 4 producciones ya grabadas, gracias a Nelson Producciones, junto a Gumercino Mogollón. Con él estamos ahorita, ya hemos terminado de grabar. Ahorita nos estamos preparando más bien para el 5º volumen. Ah, mira, tu 5º volumen. Dime, ¿hay una composición tuya que has grabado de tu autoría? Sí, hay varios temas. Hay uno que grabé para mi mamita, Madrecita, que dice. Hay otro tema que lo grabé, Siempre te amaré. Hay muchos temas que grabé, propio mío. Sí, ¿no? A ver si nos interpretas uno de esos temas de tu inspiración, pues a capela podría ser. A ver. Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, porque eres la más hermosa luz de mi corazón. Madrecita de mi vida, yo te canto esta canción, porque eres la más hermosa luz de mi corazón. Qué bien. Elba, esa es tu composición, ¿no? Cantas lindo, Elba. Dime, Elba, en los sitios que tú vas o recorres parte del Perú, ¿qué canción te pide más? Bueno, la canción donde más me piden es Siempre te amaré. Eso es lo que eso grabamos en nuestro 4º volumen. Ese bastante apegado, bastante ha gustado a la gente. No. Elba, ¿tienes aniversario, fecha que organizas? Sí, estamos ahorita pensando para Año Nuevo. Año Nuevo estamos ya preparándonos para hacer nuestro aniversario, 5º aniversario también. Elba, queremos pues número para contratos. Claro, bueno, mi número para contrato al 943-638-798, solo para contratos. Elba, ¿en tu familia hay cultivo la música? Sí, mi mamita, ella cantaba, pero ahora ya no canta, por lo que se comprometió. A veces la pareja, ex, no les dejan, pero sí, yo heredaba a mi madre. Elba, dígame, cuando viajas a esos sitios, me imagino que tienes anécdotas que te haya pasado. Cuéntanos una anécdota que te haya pasado, pues ¿en qué parte? Bueno, una anécdota, cuando viajé, ejemplo, a Ancash, ahí donde está el Nevado Huascarán, casi nos volteamos con el carro. Había un montón de nieve y el carro que patinaba, resbalaba y casi nos matamos. Me juro que nos salvamos de un pelito, pero gracias a Dios todo bien llegamos, pero sí, casi nos matamos. Bueno, esos son los riesgos de los artistas que pasan, pues ir a distintos sitios que lo llegan, pues, ¿no? Bueno, Elba, pues hemos tenido un gusto de entrevistarte. Ya será en otra oportunidad con nueva producción. Tú de pie para Crejen. Claro, muchas gracias, más bien, amigo, Genarito, gracias por el apoyo, ¿no es cierto? Usted que está apoyando a todos los artistas aquí, le agradezco bastante. Bueno, esa es la idea, pues, de apoyar a nuevos valores, ¿no? Una ventana más para ustedes y... Ok.